En la fría mañana del 12 de noviembre, Elias Vance descendió silenciosamente del vuelo 278 de United Airlines procedente de Bruselas, donde había asistido a una conferencia internacional sobre ciberseguridad y cooperación antiterrorista. Tenía 56 años, la piel oscura marcada por el tiempo y la mirada firme de quien aprendió, desde pequeño, a caminar entre los poderosos sin bajar la cabeza. Fue director del FBI, el primer hombre negro en ocupar el cargo en la historia de la agencia, conocido por su postura silenciosa pero implacable en investigaciones altamente complejas. Llevaba un abrigo oscuro sobre un traje gris de corte preciso, sin ninguna ostentación. Llevaba consigo únicamente una maleta con ruedas y un maletín de cuero marrón claro que contenía documentos confidenciales e informes diplomáticos. El aeropuerto de Chicago estaba lleno de gente que iba y venía apresuradamente, pero Elías caminaba con la serenidad de quien ha enfrentado crisis internacionales y sobrevivido sesiones. En el Congreso, no esperaba una recepción oficial, lo prefería así. Tenía un chofer esperando discretamente afuera y planeaba dirigirse directamente a Washington esa tarde. Ya le había dicho a su esposa que llegaría tarde y que tal vez ni siquiera pasaría por la casa. El día estaba previsto que fuera simplemente otro retorno burocrático. Pero mientras caminaba por el vestíbulo central de la Terminal 5, fue visto por dos oficiales uniformados, Gary Peterson y Ryan Hay. Gary, el oficial mayor, tenía una larga historia en la fuerza, pero era conocido detrás de escena por su comportamiento grosero, sus chistes racistas y una peligrosa inclinación por los enfoques intimidantes. Ryan, recién salido de la academia, todavía estaba aprendiendo por imitación y desafortunadamente había aprendido del peor modelo a seguir. Un informe genérico en el intercomunicador mencionaba a un hombre negro de aspecto sospechoso que caminaba con una maleta cerca de la salida B. Sin verificar detalles ni confirmar nada, Gary señaló con la barbilla y dijo: «Ese es el de ahí. Veamos qué esconde». Elías notó el movimiento de los dos hombres incluso antes de que se acercaran. Años de trabajo de campo y su formación en análisis del comportamiento lo habían entrenado para detectar patrones de hostilidad. Vio la mirada sospechosa, los pasos largos y la forma en que Gary ya tenía la mano en la cintura donde llevaba el arma. Respiró profundamente, manteniendo la compostura, y se detuvo junto a un cubo de basura de metal, colocando su maletín encima de su maleta. No quería problemas, pero tampoco pretendía ser sumiso. «Buenos días, caballeros», dijo en tono neutral pero firme. Gary ignoró el saludo. «DNI ahora. ¿Esa es tu maleta? ¿Dónde has estado y a dónde vas?», dijo en secuencia, como si estuviera ante un sospechoso en flagrante delito. Ryan observó en silencio, visiblemente tenso. Elías mantuvo su mirada fija en ambos, pero decidió no levantar la voz. Lentamente sacó su billetera y la extendió, abriéndola para revelar su placa del FBI con el sello dorado. El gesto debería ser suficiente para finalizar el acercamiento, pero no fue suficiente. Gary se quedó mirando la placa 2 segundos, entrecerró los ojos y dijo con desdén: «Podría ser falsa. Hoy en día imprimen cualquier cosa. Pareces más alguien intentando escapar que un guardia federal». Ryan dudó, pero sin saber qué hacer, dio un paso atrás y dejó que Gary continuara. Elías sintió que le hervía la sangre, pero se controló. Guardó el documento en su bolsillo interior y dijo lentamente: «Le pido que llame a su supervisor. Está cometiendo un grave error». Gary se rió con la boca torcida, como si esa frase fuera una provocación personal. «Es un error dejarte ir sin registrar todo esto. Apóyate en la pared». En ese momento, las miradas a su alrededor comenzaron a volverse hacia ellos. Los pasajeros aminoraron el paso. Desde lejos alzaron los teléfonos móviles, algunos filmando discretamente.
Elías sabía que allí, en ese espacio público y rodeado de desconocidos, necesitaba decidir con cuidado cada gesto, no solo como hombre negro, sino como símbolo de una institución que siempre prometía proteger los derechos civiles, incluso cuando no protegía los suyos propios. El firme toque de la mano de Gary en el brazo de Elías marcó la transgresión final. No fue un enfoque preventivo, fue un abuso de autoridad. Elías levantó las manos lentamente, tratando de mantener la situación bajo control. Alrededor había más gente filmando. Un adolescente con una sudadera roja incluso murmuró: «Mostró su placa, hombre». Aún así, Gary empujó a Elías contra la pared, registrándolo sin ningún cuidado. La carpeta le fue arrebatada de las manos y arrojada al suelo. El impacto provocó que salieran documentos internos, algunos marcados como confidenciales. Ryan intentó intervenir, aunque tímidamente. «Sargento, quizás deberíamos consultar con la oficina central antes de seguir adelante con esto». Gary gruñó: «Cállate y cúbrete las espaldas». El ambiente era de vergüenza, y aún así Elías permaneció de pie. Por dentro sentí que se me revolvía el estómago, pero no por miedo. Fue por frustración. Ya había enfrentado situaciones de riesgo real, pero nunca imaginó que, dentro de su propio país, sería tratado como un criminal simplemente por estar allí, con el color equivocado y la postura correcta. Mientras se desarrollaba la humillación, un hombre con un traje azul marino observaba la escena desde minutos lejos. Estaba parado a unos metros de distancia, al lado de una cafetería, sosteniendo un teléfono celular en su oído, pero sin decir nada. Su nombre era Alan Cohen, jefe de seguridad de la Terminal Internacional. Era blanco, de pelo gris y conocido por evitar los conflictos. Pero allí, en ese momento, algo le molestó profundamente. Reconoció a Elías, incluso de lejos. Me había reunido con él 2 años antes, en una mesa ovalada llena de trajes en Langley. Colgó el teléfono sin decir palabra, cruzó el pasillo y se acercó. «Señores, ¿cuál es el motivo de su visita?», preguntó en un tono serio pero tranquilo. Gary se dio la vuelta, todavía sosteniendo a Elías por el hombro. Este individuo se negó a identificarse. Es sospechoso de actividad delictiva. Alan no respondió de inmediato. Se agachó, recogió la carpeta caída, la abrió con cuidado y miró la credencial que había dentro. Sus ojos se endurecieron. «¿Sabes quién es él?», preguntó, esta vez mirando directamente a Gary. Respondió: «El policía no». Pero allí, frente al silencio que llenaba el vestíbulo, la marea empezó a cambiar. Alan se volvió hacia Elías y le habló con firmeza pero con respeto. «Director Vance, ¿se encuentra bien?». Fue la primera vez ese día que Elías escuchó su nombre pronunciado en voz alta. Por un segundo no respondió. Necesitaba medir las consecuencias de lo que vendría después. Sabía que cualquier palabra podría desencadenar una reacción en cadena. Por todos lados, los celulares seguían grabando. Alan tomó las riendas de la situación. «Agentes de seguridad, retiren a estos 2 agentes del área y llévenlos al puesto de supervisión inmediatamente, ahora mismo». Gary protestó, alegando su derecho a operar en una zona federal, pero Alan lo interrumpió. «Has sobrepasado todos los límites. Quedas suspendido en este instante». Ryan, visiblemente desconcertado, miró hacia abajo y se alejó sin decir nada. Elías respiró profundamente. Eso no borró la humillación sufrida, pero al menos le devolvió un fragmento de dignidad ante los testigos silenciosos que hasta entonces solo habían observado. Minutos después, en una sala privada del sector administrativo del aeropuerto, Elías estaba sentado en una sencilla silla de madera, frente a una mesa blanca, con esquinas redondeadas. Alan le ofreció agua, lo cual él rechazó. Los documentos confidenciales fueron recopilados y reorganizados por un agente de seguridad nacional. El silencio en la habitación
era denso. Siento mucho lo que pasó. Esto es inaceptable en ningún sentido, dijo Alan, sinceramente avergonzado. Elías mantuvo la mirada fija, sin parpadear. ¿Crees que esto es inaceptable porque me pasó a mí? Pero le pasa todos los días a gente que nadie conoce, y casi nunca hay nadie como tú. El impacto de las palabras quedó en el aire. Alan no sabía qué decir. Elías no quería lástima ni disculpas, quería la verdad. No había gesto simbólico que pudiera borrar el hecho de que él, el hombre más poderoso de la agencia de investigación más grande de Estados Unidos, todavía podía ser reducido a un sospechoso solo por existir como existía. Tras salir de la habitación, Elías declinó la invitación de continuar su viaje bajo escolta. Él quería salir de allí a su manera. Caminó hacia el área exterior de la terminal, donde el aire frío de la tarde se sentía más honesto que cualquier disculpa. El conductor estaba esperando junto al coche negro, pero Elías le hizo señas para que esperara. Necesitaba un momento a solas. Se sentó en un banco de metal cerca de la acera, observando a la gente pasar. Algunos aún lo reconocían entre la confusión. Otros simplemente lo miraban como uno más. Sacó su celular, abrió la cámara frontal, pero no para prepararse. Simplemente miró su propia cara. Había allí algo que no había visto en mucho tiempo: cansancio. Un cansancio que no venía del trabajo ni de los viajes, sino de la necesidad constante de demostrar que era digno del espacio que ocupaba. En ese banco, con las manos enguantadas sobre las rodillas, Elías no era el director del FBI, era solo un hombre que intentaba respirar sin ahogarse. Fue entonces cuando se acercó el adolescente con la capucha roja. Tímido, con el móvil en la mano, miró a Elías como si no estuviera seguro de si debía hablar. Señor, vi lo que pasó, lo grabé todo. Ya lo publicaron en Twitter. Está causando furor. Elías miró hacia arriba y observó al niño. Tenía unos 16 años, ojos marrones y acento sureño. Gracias por no darnos la espalda, dijo Elías, en un tono que venía más del corazón que del protocolo. El niño asintió y se sentó a su lado sin pedir permiso. Nadie me creyó cuando dije que estas cosas aún pasaban, pero hoy lo vi, y no perdiste el control, ni por un segundo. Elías sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. A veces, mantener el control es lo único que tenemos. Los dos guardaron silencio por un momento, y en ese banco frío, separados por dos generaciones, dos desconocidos, compartían la misma comprensión, que luchar contra el racismo no siempre se trata de gritar más fuerte. A veces se trata simplemente de mantenerse firme cuando todo quiere derribarte. Cuando Elías finalmente subió al coche, no dijo ni una palabra durante los primeros minutos. Simplemente miré por la ventana, observando el movimiento en las heladas avenidas de Chicago. La ciudad, que conocía tan bien de sus días como agente, parecía diferente ese día. Ya no era territorio de investigaciones y operaciones encubiertas. Era la etapa en la que él, incluso en lo más alto de la jerarquía, había sido reducido al estereotipo más básico. El teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Mensajes de la oficina de prensa, llamadas de la Casa Blanca, notas de repudio de los congresistas. Él ignoró todo por ahora. Ese revuelo público que se estaba formando era importante, pero en ese momento no significaba nada. Lo que importaba era qué haría con ello, no como figura pública, sino como hombre, como padre, como símbolo de algo más grande que uno mismo. Al llegar a la sede regional del FBI en Chicago, una multitud de periodistas ya se había reunido afuera. La noticia se había difundido demasiado rápido. Las imágenes del momento del acercamiento ya estaban en todos los periódicos. Algunos titulares dicen: director del FBI abordado por policías racistas, racismo institucional al descubierto en el aeropuerto de Chicago, y incluso él, Elías,
Respiró profundamente otra vez antes de salir del coche. Rechazó la ayuda de los agentes que le abrieron el camino. Caminaba solo, con paso firme y mirada directa. Se paró frente a las cámaras, levantó la barbilla y habló con la misma voz que usaba al conceder entrevistas en investigaciones internacionales. Hoy no hablaré como director, hablaré como ciudadano. El silencio cayó inmediatamente. Lo que me pasó a mí le pasa a miles de personas a diario en este país. La diferencia es que esta vez la cámara estaba encendida y yo tenía una placa en el bolsillo, pero no debería ser necesaria una placa para ser tratado con respeto. Las palabras de Elías resonaron en las noticias durante todo el día. En cuestión de minutos, su discurso se convirtió en titular internacional, pero no hizo más declaraciones. Después del discurso, entró en la sede del FBI y se dirigió directamente a la sala de reuniones. Allí, con un equipo pequeño y de confianza, revisó los informes que había traído de Bruselas y comenzó lo que sería el primer borrador de un nuevo protocolo nacional de conducta para las intervenciones policiales. El documento no era simbólico, proporcionaba directrices prácticas, sanciones claras y mecanismos de denuncia protegidos, todo ello basado en datos y experiencias concretas, incluida la que él mismo acababa de vivir. No se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad. Elías sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía influir en el presente de manera que evitara que el mismo error volviera a ocurrir. Por muy silencioso que fuera el sistema, él aún creía que era posible provocar grietas desde dentro. Mientras tanto, Gary Peterson fue llevado al Departamento de Asuntos Internos, donde fue removido formalmente bajo investigación por abuso de autoridad, conducta discriminatoria y violación de derechos civiles. La repercusión pública hizo que el caso ganara prioridad a nivel federal. Ryan Hay, el policía más joven, buscó un abogado por su cuenta y voluntariamente dio una declaración confirmando los excesos de su colega, expresando arrepentimiento y revelando que había sido entrenado informalmente para sospechar de ciertos perfiles. El testimonio de Ryan fue crucial para la reestructuración de los programas internos de formación policial. Por primera vez en mucho tiempo, los engranajes comenzaron a girar no solo por la presión, sino por la conciencia. Aunque tímido, fue un verdadero cambio. Y eso, para Elías, fue lo que dio sentido a lo vivido. No todo se resolvió con un castigo. A veces, el verdadero impacto se produjo cuando alguien cambió el rumbo del trauma. A última hora de la noche, ya en Washington, Elías llegó a casa con pasos más lentos de lo habitual. La puerta se abrió con el familiar clic de la alarma y su esposa, Marla, lo estaba esperando en la sala de estar con una manta sobre los hombros y el control remoto en la mano. Sus ojos se llenaron de preocupación cuando lo vio, no por sus heridas, sino por el silencio en su rostro. «Lo vi todo», dijo, levantándose lentamente. Él asintió y dejó caer la carpeta en el sofá. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Entonces Elías se sentó a su lado y le dijo en voz baja: «Hoy no fui el director, solo fui uno más». Marla le apretó la mano con fuerza, sin decir el cliché «todo va a estar bien». Sabían que no se quedaría, al menos no en un futuro próximo, pero estaban allí, juntos, como habían estado tantas otras veces. Y eso fue suficiente. Más tarde, ya en la cama, Elías revisó el feed de su celular, viendo los miles de mensajes que llegaban de todo el país. Algunos dijeron gracias por no bajar la cabeza, otros representas a millones de nosotros. Pero un mensaje específico lo detuvo por un momento. Era del niño con la capucha roja. Sin rodeos, escribió: «Hoy vi cómo trataban a alguien de mi futuro como si no fuera nadie. Pero tú te alzaste, y eso cambió algo en mí. Gracias por no gritar, gracias por no salir corriendo».
Elías leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Simplemente escribió: «Tienes un nombre. No dejes que nadie te lo quite». Luego apagó la luz. Por primera vez en semanas durmió con el peso de la realidad, pero con la extraña sensación de que, a pesar del dolor, había dejado una semilla en alguien. A la mañana siguiente, el vídeo del acercamiento ya había superado los 5 millones de visualizaciones. Hashtags como FBI Director, Institutional Racism y Justice for All estuvieron entre los temas más comentados, pero curiosamente, Elías no participó en ningún debate público, no participó en programas de entrevistas, no hizo publicaciones emotivas, no dio entrevistas exclusivas. Sabía que su papel no era alimentar titulares, sino mover estructuras. Esa semana se reunió con representantes del Departamento de Justicia, sugirió cambios al protocolo de actuación de la Policía Nacional y en una acción sin precedentes propuso un programa federal de capacitación basado en experiencias reales de víctimas invisibles. El nombre del programa sería DP, una referencia directa a la postura que mantenía incluso bajo humillación. La propuesta obtuvo el apoyo de entidades civiles y fue aprobada con votación unánime por el Comité Interno del FBI. Elías no celebró. Él simplemente trabajaba en silencio, como siempre lo hacía. Unas semanas más tarde, Ryan Hay renunció voluntariamente a la fuerza. Envió una carta al director Elías, reconociendo su error y declarando que tenía la intención de trabajar en programas educativos sobre prejuicios estructurales y policía comunitaria. Elías leyó la carta cuidadosamente y la guardó. Él no respondió, al menos no en ese momento. Sabías que el arrepentimiento no borra lo hecho, pero puede iniciar algo diferente. Gary Peterson, por su parte, mantuvo su postura negacionista hasta que fue destituido formalmente, abriéndose un proceso administrativo y representación legal. El caso todavía estaría pendiente en los tribunales, pero para Elías, lo más importante ya había sucedido. Los engranajes del cambio se habían puesto en marcha y, ahora cada pequeño movimiento ya no podía ser ignorado. No superó el racismo en un día, pero ese día superó su miedo a ser borrado, y lo hizo delante de todos. El último viernes del mes, Elías fue invitado a hablar en una universidad pública de Chicago durante un simposio sobre justicia racial y equidad. Él casi se negó. Todavía se sentía agotado, pero algo en la invitación le conmovió. El evento sería organizado por estudiantes de secundaria y el chico de la sudadera roja estaría entre oradores introductorios. Sentado entre el público, Elías observó a los jóvenes subir al escenario con valentía. Algunos compartieron experiencias duras, otros leyeron poemas. Todos tenían algo en común. Hablaban de un país que todavía duele, pero también de un país que puede sanar. Cuando lo llamaron, Elías subió sin papeles, sin teleprompter. Miró al público y dijo: «No soy una excepción, soy un retrato, y mientras ese retrato siga contaminado por suposiciones y miedo, nuestra misión no habrá terminado». El auditorio repleto permaneció en silencio. No fue un discurso para aplausos, era para despertar. Luego de hablar, al retirarse del lugar, Elías fue abordado por una señora negra, de cabello blanco y expresión fuerte. Tenía un bastón, pero su mirada era firme como el acero. «Vi a mi nieto mirándote con los ojos brillantes. Siempre sentía que necesitaba esconderse. Hoy me dijo que quiere ser como tú». Elías tomó su mano apretándola respetuosamente. «No quiero que sea como yo. Quiero que pueda ser él mismo, sin miedo». Y esa fue la esencia de su lucha. No se trataba de él ni de su carrera. Se trataba de romper el ciclo en el que tantos necesitaban demostrar su valía para no ser anulados.
Se trataba de asegurarse de que el próximo chico con la capucha roja ya no tuviera que filmar la injusticia para ser reconocida. Esa noche, Elías regresó a casa sin decir mucho. Se sentó en su oficina, abrió una caja de cartón donde guardaba cartas, recortes de periódicos, homenajes y colocó una copia impresa del programa DP, ahora oficial. Luego tomó un sobre y escribió una breve respuesta a Ryan Hay. No fue perdón, fue un reconocimiento al paso que había dado. Cambiar de bando requiere valentía, que la conserves. Lo selló y lo dejó sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió simplemente el director de algo, se sentía como si fuera parte de un punto de inflexión. A la mañana siguiente, antes de salir para otro día de trabajo, Elías pasó frente al espejo del pasillo. Se ajustó la corbata, enderezó los hombros y se miró durante un instante más de lo habitual. No porque dudara de sí mismo, sino porque sabía que el mundo exterior todavía dudaba. Pero ahora había registros, voces y ojos vigilantes. El silencio ya no era la única opción para quienes sufrían. Y si un día lo olvidan como director, que al menos recuerden a un hombre que, en un día cualquiera, fue tratado injustamente y, aún así, siguió en pie,